Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el tema de los recursos en la provincia de Santa Fe, recursos en materia de seguridad social o recursos previsionales, que es también, en forma similar a lo que vimos la entrada anterior, la clase anterior, tiene un aspecto de un trámite procesal administrativo y un trámite procesal jurisdiccional. En la provincia de Santa Fe se presenta también esta misma división y la idea de ahora es comenzar por una presentación general y luego desarrollar puntualmente algunos de ellos. Voy a dar, por una cuestión de tiempo, una cuestión de economía, por reproducir los conceptos teóricos que nosotros vimos cuando analizamos qué era un recurso, cuál era el vicio discutido en el recurso de cada tipo de recurso, ya sea reposición o revocatoria y apelación. Vamos a dejar de lado también el concepto de toda la nomenclatura y léxico del tipo procesal lo damos por descontado porque sabemos de qué estamos hablando. Alguna referencia vamos a hacer. La primera presentación. Nosotros en materia de procedimientos administrativos tenemos este panorama. Existe en el ámbito administrativo, ahí está, esta clasificación. En primer lugar, quiero recordarle que cualquier procedimiento, a diferencia del orden nacional, en el orden provincial, cualquier reclamo que uno pretenda culminar en el proceso judicial torna a la instancia administrativa como obligatoria. En materia de derecho administrativo, este es uno de los principios básicos del derecho administrativo. Hay que agotar la vía administrativa para que se produzca la apertura de la vía jurisdiccional. Este es un principio que no lo olviden nunca ustedes. Agotar la vía administrativa, aun cuando no sea obligatoria, es una pauta de trabajo para ustedes, para todo el ejercicio profesional. Ustedes siempre piensen que tienen que agotar la vía administrativa, inclusive para otro tipo de recursos. En alguna época para el amparo se exigía esto. Un reclamo mínimo administrativo siempre es necesario. En la ley 6915, que es la ley de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe, esta ley ustedes la estudiaron cuando estudiaron el sistema provincial jubilatorio de la provincia de Santa Fe. Están incluidos 3 recursos, el de revocatoria, el de apelación y el de revisión, sobre el cual ya vamos a volver. Y luego este decreto 4174/2015, ya lo vamos a ver. Este decreto es un decreto que sustituye a un viejo decreto nacional, decreto provincial 10.204, que era el decreto que regulaba todas las actuaciones administrativas ante el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Este es el nuevo decreto y establece a su vez 3 recursos de revocatoria, de apelación y jerárquico, que ya lo vamos a ver, y finalmente hay un recurso directo que es en el Código Procesal Civil y Comercial, que es lo que uno plantea como pronto despacho. El pronto despacho es el recurso directo. Este es el planteo. Nosotros ahora vamos a revisar el concepto de cada uno de ellos y cuándo es de aplicación. Quiero aclarar que la ley 6915 es un sistema en sí mismo que tiene su propia modalidad recursiva, en tanto que el decreto 4174 lo que pretende hacer es establecer un código de procedimientos provincial, nacional, que excluye a al sistema previsional que está en la 6915 y que esto incluye también la ley 6830, que es la ley del sistema de fuerzas policiales y fuerzas de seguridad. El decreto 4174, o sea, el decreto general de procedimiento en materia previsional de la provincia de Santa Fe, es de aplicación supletoria en aquellos casos en que haya una regulación puntual en la ley 6915. Por ejemplo, el objeto, los plazos, si bien los plazos son similares, en general, en materia de recursos administrativos, ustedes tienen que tener en cuenta que los 10 días hábiles siempre es un plazo regular en general para el planteo, para el reclamo, para el recurso, en general. Luego hay un procedimiento propio en el desarrollo del proceso, y que en general los plazos en materia administrativa, previsional o no, son plazos que tienden a ser un poco más laxos, más elongados, porque hay otro tipo de interés en juego. Son todos intereses de tipo subjetivo, no patrimoniales en general.
Ahora vamos al recurso revocatorio, presentado en la ley 6915, acabamos de ver. Son 10 días hábiles, según vive en Santa Fe, 20 días hábiles si vive en la provincia, en el país 40 días hábiles y 80 días hábiles en el extranjero. A ver, el recurso revocatoria, usted recuerda que es el recurso que se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución. Dice que la forma es interponerse ante la caja, tiene que ser fundado, explicando las razones de hecho y derecho, como todo recurso. Toda presentación debe narrar los hechos y anticipar cuál es el derecho en que usted funda el reclamo. Tiene que ser, y por supuesto la prueba. Este es un tipo de juicios, de recurso sumario donde el actor, el interesado, presenta los hechos, presenta el derecho en que funda esos hechos y cuál es la prueba que lo asiste. El recurrente, obviamente, porque esto funciona de una manera administrativa, el recurrente puede solicitar el traslado de las actuaciones, estudiar los antecedentes y fundar el recurso. En todos los casos el traslado se curva, en fin. La forma de presentación es esta, es una forma de presentación sumaria, con hechos, derechos y pruebas en el primer escrito. Esto piensen ustedes, por ejemplo, cuando ustedes han visto en derecho procesal ordinario, los juicios ordinarios, ustedes tienen plazos para todo, plazo para presentar, plazo para hacer prueba, plazo, salvo en los juicios sumarios, que lo que se obliga, el Código de Procedimiento indica, por una cuestión de economía procesal, por el tipo de juicio que es, ofrecer hechos, derechos y pruebas de forma justa. ¿Qué hace la caja? La resolución. La caja debe dictar resolución dentro de los 60 días de su presentación del recurso y la notificará al recurrente con todos sus fundamentos. Es decir, la caja tiene que, en el término de 60 días, porque estamos hablando de los recursos en el ámbito de la caja de la provincia de Santa Fe, lo recuerdo, es ley 6915, la caja tiene que en el término de 60 días resolver. ¿Cómo tiene que resolver? De forma fundada. No puede decir no al lugar. Tiene que desarrollar los fundamentos en los cuales basa su rechazo, que tiene que ser de hecho o de derecho, principalmente de derecho. Esta resolución queda firme en los 10 días de notificada, salvo que se interpusiera el recurso de apelación, que ya lo vamos a ver. En síntesis, el recurso revocatorio se interpone ante el órgano que lo dictó de una manera fundada, hechos, derechos y pruebas. ¿En qué plazo? 10 días si vive en la ciudad de Santa Fe, 20 en la provincia, 40 en el territorio nacional y 80 en el extranjero. Se dicta la resolución, esta resolución puede apelarse o quedar firme dentro de los 10 días. Si no es apelada dentro de los 10 días, queda firme. Se agotó la vía administrativa. Quedó firme la resolución. No se agotó la vía, quedó firme. Agotar la vía significa llegar hasta la última instancia. Ahora vamos a ver cómo se presenta el recurso de apelación. Como ustedes saben, la apelación, el objeto que tiene es que sea un organismo diferente el que analizó el dictado de la primera resolución, el que lo revise. Normalmente la apelación se interpone en forma subsidiaria, conjunta y subsidiaria con el recurso de revocatoria. ¿Los plazos cuáles son? Ante la propia caja y dentro de los 10 días de haber dictado, acabamos de decir que si en 10 días no lo interpone, queda firme. Entonces, para que proceda la apelación hay que interponer el recurso en los 10 días siguientes, o subsidiariamente, cuando se interpone el recurso de revocatoria, se interpone el de apelación. Y se concede o rechace según su admisibilidad formal. ¿Esto por qué normalmente nosotros los abogados lo hacemos? Interponemos el recurso en forma subsidiaria para evitar que nos ocurra esto, que los 10 días hábiles se nos transcurran, tengamos algún problema en la notificación, y es absolutamente usual interponer el recurso en forma conjunta. Esto no impide que uno pretenda que sea resuelto en la revocatoria y que la apelación sea otra decisión procesal. Pero se puede interponer en forma conjunta o en forma separada. ¿Cuál es el trámite? Una vez que la caja concede el recurso, eleva las actuaciones al Poder Ejecutivo por vía del Ministerio. ¿Qué ministerio? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el ministerio que nuclea a la Caja de Jubilaciones y de Pensiones en la provincia de Santa Fe. Y eleva todas las actuaciones. Todas las actuaciones. Una vez recibido o en sede ministerial
se le corre nueva vista, se le corre vista de la resolución que dictó la Caja al recurrente. ¿Para qué? El recurrente había presentado su apelación, su revocatorio y su apelación frente a una resolución de la Caja. Es rechazada con otros fundamentos. Recién ahora, frente al Ejecutivo, el recurrente va a poder expresar los agravios que le causa esta resolución de la Caja, sería la segunda vez que la Caja interviene, y funda su impugnación. Puede solicitar apertura a prueba y esta es procedente si es de prueba nueva, no de la prueba ofrecida en primera instancia. Y tiene que ser pertinente. Tiene que ser pertinente. La pertinencia de la prueba tiene que ver con que la prueba tenga que ver con aclarar parte del derecho que está en debate. Hay pruebas que pueden ser impertinentes porque aún produciéndole el resultado a que se arribe, no tiene que ver con el meollo jurídico, el debate cartesiano jurídico que hay en el tema. Esto, la impertinencia de una prueba es algo muy común, muy común. O sea, se va a abrir la prueba que no se haya ofrecido y que sea pertinente. Si se le pide un dictamen a Fiscalía de Estado. El dictamen de Fiscalía de Estado es una cuestión de hace a la nulidad o no del futuro trámite del expediente. El dictamen del fiscal de Estado debe sí o sí estar vigente, porque el fiscal de Estado, de acuerdo a la Constitución provincial, es el asesor letrado del Poder Ejecutivo. Y como todo asesoramiento letrado debe tener un dictamen, en un sentido o en otro sentido. Luego de este trámite se produce la resolución del Poder Ejecutivo que lo hace por vía del decreto del Poder Ejecutivo. El decreto del Poder Ejecutivo culmina la instancia administrativa. Este es el procedimiento, o sea que tenemos el recurso de revocatoria, apelación del subsidio con intervención de la Fiscalía de Estado y luego el Poder Ejecutivo termina la competencia originaria de las actuaciones del Poder Ejecutivo con vía de su decreto. Este decreto puede ser confirmado o impugnado. La vía de la impugnación del decreto la vamos a ver más adelante, que es la vía jurisdiccional a través del recurso contencioso administrativo regulado en forma autónoma en la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a continuar con el recurso de revisión. El recurso de revisión es un recurso que de alguna manera, este recurso de revisión que está previsto también en la propia ley, hace las veces de recurso de reapertura del procedimiento administrativo que nosotros vimos en la ley 20.606. En la provincia de Santa Fe, dice la ley, que procede cuando se agotó la vía administrativa y se trata de acreditar derechos invocados y no probados con anterioridad. Ustedes recuerdan que cuando vimos la ley 2606 hablamos que la reapertura del procedimiento tenía que ver con la característica de la cosa juzgada formal en seguridad social. Con ese criterio, pero en menor apertura en la provincia de Santa Fe, se dice que cuando estamos ante un trámite administrativo, lo recuerdo, no judicial. Entonces, cuando se encuentra que hay hechos que fueron invocados y no pudieron ser probados, y hay que, con anterioridad a la resolución que se ha dictado, esto admite un recurso de revisión, es decir, tiene que tratarse de hechos que han sido invocados y no pudieron probarse por alguna circunstancia, por ejemplo, de la inaccesibilidad de la prueba, por ejemplo. Y se dictó la resolución. Si a posteriori ese hecho puede ser probado por una nueva prueba o por la prueba, se produce el recurso de revisión que se puede instar una sola vez, dice la ley provincial. También existe algo que se denomina el recurso directo, que también está regulado en la normativa. El recurso directo es la posibilidad de reclamar al Poder Ejecutivo cuando se deniega la apelación. Ustedes se acuerdan que cuando dentro de los 10 días hábiles de dictado la resolución de la Caja interponemos el recurso de apelación, ese recurso de apelación lo tiene que elevar el Ministerio del Poder Ejecutivo. Puede ocurrir que esto no ocurra. Si esto no ocurre, nosotros tenemos algo que se llama
recurso directo, que es el recurso que directamente se presenta ante el Poder Ejecutivo porque se nos ha denegado el recurso de apelación y nosotros consideramos que está mal denegado. Hay que acompañar la copia de la resolución, como todo recurso directo. Todo recurso directo lo que tiene que hacer uno es acompañar ante el Ejecutivo que adquiere, en este caso el Ministerio no eleva las actuaciones, acompañar los motivos por los cuales nosotros creemos que deben atenderse este recurso directo. Este trámite es sin sustanciación. Este trámite no se corre vista nada. El Ejecutivo va a ver si ha sido mal o bien denegado el recurso, o sea, la elevación, la no elevación. En el caso, hay dictámenes y resolución del Poder Ejecutivo y se terminó la instancia para esta cuestión. Y nos queda el último recurso, que nosotros estamos viendo, que es el recurso, también tiene que ver en forma, es un escenario recursivo similar al recurso directo, que es el recurso jerárquico, que tiene que ver con el silencio de la administración. El silencio es cuando la autoridad administrativa hace una denegación tácita del derecho o por una retardación en la resolución. El recurso jerárquico siempre tiene que ser interpuesto ante la autoridad superior de la caja. ¿Quién es? Es el ministerio. Y del ministerio, ¿quién es? Es el Poder Ejecutivo. Siempre el recurso jerárquico se interpone ante el jerárquico superior del organigrama funcional de la provincia de Santa Fe. En este caso, el recurso jerárquico se presenta por denegación tácito retardo cuando se han vencido todos los plazos y no hay una respuesta. Es una suerte de mora administrativa. Como vimos en el orden nacional, la mora administrativa, acá vemos que el recurso jerárquico hace las veces de activar el tema. Hay transcurridos 30 días en estado de dictar resolución. ¿Qué es lo que se requiere para que este recurso jerárquico sea procedente? Nosotros conocemos la figura del pronto despacho. El pronto despacho es un instituto del Código Procesal Civil, en general de todas las legislaciones procesales provinciales, que lo que tiende es que instar a la autoridad que debe expedirse para que lo haga en el plazo y se redobla nuevamente el pronto despacho, se le vuelve a conceder el mismo plazo que ya tenía vencido. Presentado este recurso de pronto despacho, agotado el primer plazo, presentado el pronto despacho, agotado el pronto despacho, es procedente. Es decir, hay una sumatoria doble de plazo. Si en los 30 días no se expidió, hay que presentar un pronto despacho, y si entre los 30 días siguientes no se expidió, procede el recurso jerárquico. ¿Cómo se tramita? Es el ministerio que corresponda. Puede ocurrir de que nosotros tengamos que elevar todas las actuaciones porque ese ministerio ha sido renuente a elevar las cuestiones. Todo este formato administrativo de antecedentes es elevado y lo verifica el Poder Ejecutivo, interviene Fiscalía de Estado y el Poder Ejecutivo, luego de una vista al recurrente, resuelve. Esta resolución es la que pone también fin al procedimiento administrativo. O sea, nosotros vimos varias formas en que puede culminar el procedimiento administrativo. Voy a repasarlas rápidamente. Ustedes tienen que culmina con el proceso de la apelación, tenemos, la apelación culmina con el dictado del Poder Ejecutivo. Puede haber una variante, puede ser la revisión, que haya una prueba no producida, el recurso directo, cuando se deniega el recurso de apelación, el recurso jerárquico, cuando el inferior no quiere elevar las actuaciones, y finalmente, en esta situación, también incluimos la figura del pronto despacho, que yo se la mencioné en la primera slide, cuando hablé del recurso directo del artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial. En la primera presentación nosotros vimos que el decreto 4174 del año 2015, voy a volver a él, tuvimos los tres tipos de recursos revocatoria. Los recursos revocatoria que están previstos en esta normativa, en este decreto, son exactamente iguales a los que yo he explicado. La revocatoria se interpone ante el mismo órgano, tiene 10 días hábiles también, el plazo de presentación también se adecua al domicilio, la apelación se hace también
ante el mismo órgano para que lo eleve. A ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de aplicación de este decreto en el ámbito de nuestra materia. Imaginen ustedes que una persona que se considera beneficiario incluido dentro de las pensiones graciables de la ley 5110 le es denegado ese beneficio, ese derecho. Frente a eso tiene el recurso de revocatoria, el recurso de apelación o el jerárquico. La revocatoria será ante el propio sistema de la caja de la ley 5110. La apelación será ante el órgano superior, que en este caso creo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Luego, si esto no ocurre, irá por el recurso jerárquico ante el propio Poder Ejecutivo. Funcionan de una manera similar y están regulados en estos incisos. En el jerárquico, reitero, tiene aplicación igual que en el sistema previsional, el pronto despacho regulado en el artículo 356. Voy a continuar hablando de cómo se abre la instancia jurisdiccional en la provincia de Santa Fe. En primer lugar, les hago una pequeña introducción para que ustedes lo tengan en claro. Santa Fe era una provincia que hasta el año 1995, y por aplicación del artículo 93, inciso 3 de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, perdón, 93, inciso 3 de la Constitución Provincial, cuando se establece cuál es la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, en ese artículo vigente dice que será instancia de apelación originaria todos los juicios contenciosos contra la provincia de Santa Fe. Esta norma fue la que motivó durante muchísimos años que nunca se creara un fuero contencioso administrativo en la provincia de Santa Fe. Circunstancia que fue saldada por los legisladores, estableciendo que se iban a crear cámaras contenciosas administrativas que a su vez iban a poder ser luego apeladas ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia sin que esto alterase la competencia originaria de la Corte. Esto se da en el año 1995 y se crean por la ley 11.329 el fuero, o sea, las cámaras que van a intervenir en Santa Fe y en Rosario, hay solamente 2 cámaras, y se regula por la ley 11.330 cuál va a ser el código de procedimiento que se va a tener, que se va a utilizar en el reclamo ante las cámaras contenciosas administrativas. Insisto que esto requiere, como lo acabamos de ver, el agotamiento de la vía administrativa en forma expresa o tácita, tal cual lo vimos, o por vía de la ley 6915 o del decreto 4174 del año 2015. ¿Cuáles son los recursos que se presentan en esta norma? Hay un procedimiento que ya lo vamos a ver en el otro PowerPoint que voy a utilizar, ya lo vamos a ver, pero el procedimiento sintéticamente planteado, el procedimiento, después vamos a ver cuáles son los recursos, son una instancia de admisibilidad del reclamo, el emplazamiento al ente demandado, el traslado para contestar la demanda, el ofrecimiento y producción de prueba, clausuras de alegatos y autos y llamados a Si ustedes ven, este procedimiento es un procedimiento absolutamente jurisdiccional. Esto es un juicio prácticamente ordinario, que siempre el demandado es el Estado, ya sea en la instancia de Estado provincial, los municipios, las comunas, que son los sujetos que pueden ser demandados en el ámbito de este trámite de contencioso administrativo. ¿Cuáles son los recursos contra la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo? La nulidad, la revisión, la inconstitucionalidad y la casación. Sobre esto vamos a hablar seguidamente. Si ustedes me permiten, vamos a pasar a la otra instancia. Vamos a ver un segundito. Muy bien. Pasamos ahora a analizar rápida y brevemente cuáles son los recursos judiciales que yo acabo de mencionar. Nosotros hicimos la apertura y vimos cómo desembocábamos en el recurso judicial. Reitero,
El recurso judicial está creado por ley 11.330 del año 1995, cuando se le transfiere la competencia de la Corte Suprema y de Justicia, se entiende que con la creación de las cámaras contencioso administrativas no se le privaba a la Corte de poder intervenir, inclusive por vía de apelación ordinaria, frente a esta nueva competencia y jurisdicción. Fíjense, acá está planteado, el inciso, acá está, la ley aplicable, recurso contencioso administrativo y la aplicación supletoria del Código Penal. Esta es una aplicación común. Vamos a comenzar. A ver, a mí me interesa ahora que ustedes vean, si podemos, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar primero de el primer análisis que hay que hacer. El fundamento es que el acto administrativo es ilegítimo, tenga un vicio. El vicio del acto administrativo tiene que ver con los elementos que constituyen el acto administrativo. Por ejemplo, que el ente recurrido se haya excedido en sus funciones, haya decidido de más o haya decidido mal. Entonces, eso transforma en un vicio del acto administrativo. La finalidad que tiene es que ese acto administrativo sea anulado y que los efectos queden sin curso y que se adopten las medidas para reintegrar al recurrente en la situación jurídica vulnerada. Por ejemplo, un mal cálculo o una denegación del acceso a una prestación por parte del sistema previsional santafesino. Esto es, reparar ese acto, que nosotros consideramos nulo, porque no ha tenido en cuenta, por ejemplo, la determinación del haber un elemento remuneratorio que, como empleado de la provincia de Santa Fe, tenía la regularidad y la habitualidad para percibirlo. Y cuando se liquida, lo liquidan mal. Hicimos todo el planteo en sede administrativa y no nos hicieron lugar, y el Poder Ejecutivo no hizo lugar. Para nosotros, ese acto administrativo está viciado en su legalidad. Por lo tanto, nosotros pedimos que lo anulen y que nos reintegren a la situación anterior, es decir, que se incluya como parte del haber a estos salarios. Esto es una cuestión hipotética, por supuesto. Ahora vamos a avanzar en otras cuestiones importantes. Primero, nosotros acá tenemos cómo se llega, por denegación, ya sea que el Ejecutivo dicte el decreto, expresa o presunta, que haya apelación o jerárquico y haya silencio de la administración pública. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos del jerárquico. El Ejecutivo no nos ha dicho nada y le hemos interpuesto el recurso de amparo y ha pasado el tiempo y tampoco nos ha dicho nada. Esto habilita por presunción tácita, o en este caso tácita, perdón, porque no ha habido nada, o la otra es la expresa porque nos ha dicho que no. Frente a esto, a esta denegación, nosotros tenemos la posibilidad de interponer el recurso. ¿Qué es lo primero que se hace? Primero, tiene que haber una denegación expresa. Si el Ejecutivo nos ha dicho no, nosotros tenemos que, dentro de los 30 días, interponerlo. Si es presunta, dentro de los 60 días que la autoridad administrativa no se expidiese o no se resolviese dentro de los 30 días agotados los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, si el Ejecutivo nos dice no al lugar, tenemos 30 días. Si nosotros queremos utilizar la figura de rechazo tácito presunto, tenemos que respetar los 60 días o los 30 días de agotar los recursos interpuestos. Acá hay un requisito impositivo que es una cuestión menor, que quiere decir que hay que pagar una tasa. La admisibilidad. La admisibilidad es el primer paso que nosotros tenemos que avanzar. Recuerden que cuando yo comencé a hablar en la charla anterior, dije que la primera cuestión era la admisibilidad. La admisibilidad es que el tribunal interviniente, que las cámaras se consideren competentes para analizar el planteo nuestro. ¿Qué hay que hacer? Hay que interponer los hechos, hay que acreditar la personería, las pretensiones tienen que ser claras, concisas, precisas, identificar el expediente administrativo en el cual me han dicho que no,
hay que acreditar el agotamiento de la vía, hay que decir, mire, yo en tal fecha hice esto, en tal fecha, y los plazos son estos. Y después tiene que acompañar, dice, un testimonio del acto impugnado. Normalmente, esto es parte documental en cualquier reclamo. Usted tiene que acompañarle al juzgador una síntesis de lo que usted quiere que lo resuelvan y que vea lo que le resolvieron. A esto se refiere. Si la admisibilidad esta es correcta, si hay una presentación ordenada de los hechos, del derecho, de qué es lo que se pretende, de cuáles son los expedientes administrativos, le agrega la personalidad. Usted tiene clara su personalidad, puede ser por derecho propio, o bien con patrocinio letrado, o bien con carta poder. Tiene que decir que están los recursos, tiene que decir que agotó la vía administrativa y tiene que acompañar el acto impugnado. Si usted tiene estos tres aspectos, le van a declarar admisible el recurso. Muy bien. Este es un pequeño cuadrito que no es muy difícil. Primero se lo admiten, luego viene el emplazamiento. El emplazamiento es el correrle traslado a la provincia. ¿Quién es demandada acá? Siempre es demandada a la provincia. Siempre es demandada a la provincia o algún órgano provincial que esté vinculado a los sistemas previsionales en general. Entonces tiene 10 días hábiles la provincia, o si hay un coadyuvante, un tercero coadyuvante, por ejemplo, un codemandado que hay en el orden provincial, tiene 3 días, tiene también que correrse el traslado por 10 días. Si no comparece, hay rebeldía, si comparece se le da traslado por 20 días para contestar. Puede ofrecer la prueba, se producen los alegatos, los llamamientos de autos y la sentencia 10 días para cada vocal. Yo los plazos estos se los doy para que ustedes lo lean tranquilo, pero es el procedimiento de cualquier juicio ordinario que ustedes tuvieron que estudiar en el artículo 383 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Vamos al procedimiento. Que cuando este procedimiento culmina con la sentencia, luego de cada vocal, dice cada vocal porque es un tribunal de 3 vocales, por eso dice en la diapositiva anterior 3 vocales. ¿Qué es lo que resuelve la sentencia? Primero, dice, efectivamente es procedente, es admisible, es admisible. Nosotros tenemos que juzgar, nosotros tenemos que abocarnos a tratar este caso. ¿Qué podemos hacer? Declarar que sea procedente o rechazarlo. Vamos a analizar si es procedente. Va a anular el fallo total o parcialmente y va a adoptar las medidas para el restablecimiento de la situación jurídica individual y va a establecer las costas. Este es un tema que no es menor porque la procedencia tiene que ver con el derecho de fondo, y resuelve el tema de las costas. Con esto culmina el procedimiento ordinario de acuerdo al artículo 23, pero también hay otros modos de proceder a la culminación del proceso que están regulados en institutos que ustedes conocen todos. El primero de ellos refiere al allanamiento. ¿Qué significa el allanamiento? Es el allanamiento, el desistimiento, la transacción, la satisfacción extraprocesal y la caducidad de instancia. Tal vez alguno de ustedes piense que es de difícil comprensión, pero es muy sencillo. El allanamiento, uno se allana cuando reconoce al otro. Uno desiste cuando deja de pretender lo que reclama. Uno transa cuando logra un acuerdo razonable de posiciones y la satisfacción extraprocesal puede ser parte o no de la transacción. La caducidad de instancia, ya lo vamos a ver, es el paso del tiempo sin instar el procedimiento. Ahora vamos a ver cuáles son cada uno de estos. Esto fue una brevísima introducción mía. Vamos al allanamiento, a ver qué nos dice la ley. Para allanarse, ¿quién se va a allanar acá? Acá se allana solamente el allanamiento, se allana la provincia, el municipio, el ente comunal. Para allanarse requiere la autorización expresa del Poder Ejecutivo. Si es oportuno, se exime de costas. Por ejemplo, el allanamiento temporáneo significa que él por primera vez se entera que tiene un reclamo y por lo tanto se allana en tiempo, entonces ¿por qué le van a cobrar costas a él? Es muy raro que esto ocurra, pero podría darse que la provincia se allane y le hagan lugar sin costa. Ahora, es muy difícil que el allanamiento, porque para el allanamiento, para la acción jurisdiccional, uno requiere que el agotamiento de la vía administrativa, y seguramente lo que uno reclama es lo que ha reclamado en la vía administrativa. Es muy difícil que uno incorpore hechos diferentes porque inclusive no se podría agotar la instancia. Pero ante la eventualidad de un allanamiento que la Cámara considere que es oportuno,
la consecuencia es que se eximen de costas. Pero el allanamiento siempre requiere el decreto expreso del Poder Ejecutivo autorizando a allanarse en ese juicio en que es demandada a la provincia. El segundo modo normal de culminar el proceso es el desistimiento. En cualquier estado, pero siempre antes de la sentencia, esto ténganlo presente porque esto se da en muchísimos ámbitos del derecho, y fundamentalmente en el derecho social. No es posible desistir luego de la sentencia en muchos ámbitos, por ejemplo en el ámbito laboral. En cualquier estado antes de la sentencia, el actor puede desistir del recurso y la administración de las excepciones. Las costas son para el que desiste. La provincia, para desistir de las excepciones, en este caso, necesita también autorización expresa del Poder Ejecutivo. También se puede plantear costas por su orden en el supuesto caso que el proceso pueda solicitarse con razones fundadas. La otra forma normal de terminar el procedimiento es la transacción, que están los requisitos comunes de cualquier transacción, que una parte propone una negociación, la otra la acepta, y por supuesto se requiere la autorización expresa de la administración, o sea, del Poder Ejecutivo también para transar. Acá hay un fallo que está Saz de la Rechá contra la provincia de Santa Fe, que la conformidad de las partes no puede no homologar una transacción. Una parte puede decir no homologar una transacción. ¿Por qué? Porque las transacciones en estos casos revisten algunas características de orden público según el derecho que esté planteándose. Saz de la Rechá contra la provincia de Santa Fe era claramente la transacción en un tema de características de derecho sindical individual. Lo recuerdo al caso porque en algún momento hice un comentario. Les vuelvo a reiterar que este material de trabajo es el trabajo de la doctora de Petre, no es un trabajo elaborado por mí. Es excelente, pero les quiero decir que no hablo más del tema porque este tema en algún momento lo comenté a Saz de la Rechá contra la provincia. La otra de las cuestiones es la satisfacción extraprocesal. Es un reconocimiento del total de la pretensión a través de un acto administrativo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que le han hecho lugar a la totalidad del reclamo planteado por la actora. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por unas cuestiones de oportunidad. La cuestión de oportunidad la va a definir el propio Poder Ejecutivo. Puede encontrar razones extra planteos que requieran solucionar el tema. El Estado lo que quiere acá es dar satisfacción total al tema. Cualquiera de las partes tiene que poner conocimiento al tribunal de este tema, se comprueba el reconocimiento y se resuelve dar por terminado y se archivan las actuaciones. Las costas están a cargo de la recurrida. A ver, las costas están a cargo de la provincia, porque la provincia es la que ha reconocido en tema extraprocesal el tema. ¿Cómo podría ocurrir esto? Nosotros estamos demandando a la provincia ante la Cámara Contencioso Administrativo, pero paralelamente hay una suerte de acercamiento extraprocesal, por ejemplo, por intervención de amigos Curiae, por ejemplo, estoy pensando en una situación de una demanda de tipo contenido alimentario con unas implicancias gravísimas, por ejemplo, el Ejecutivo hace un análisis de tiempo y de espacio, de oportunidad, dicta el decreto pertinente, satisface la pretensión de modo extraprocesal y lo informa. Y como resultado de esto, los costas son a cargo de él. Esto evidentemente es algo absolutamente excepcional. La caducidad de instancia. La caducidad de instancia significa la pérdida de la instancia que no es la pérdida del derecho, es la pérdida de la instancia procesal arguida. ¿Qué quiere decir esto? Es la inacción y el paso del tiempo. Si ocurren 3 meses de inactividad procesal por parte de cualquiera de las partes, se presenta la otra y dice, hay caducidad. El procedimiento de caducidad es una vista con es un incidente. Esto es un incidente, lo que dice acá. El procedimiento es trasladado a la otra parte por 5 días y costa al recurrente. Acá se pide que el rigorismo formal en este fallo, el fallo in re La Paz Ojeda contra provincia sobre recurso de queja, es que no exista tanto rigorismo formal en la caducidad, sobre todo por el cómputo exacto de la fecha. No es igual interponer una caducidad de instancia transcurridos 3 meses y un día que 6 meses.
Cuando el 3 meses y un día claramente es una aplicación, hay un rigorismo formal que en definitiva impide cumplir el derecho. Imagínense si la provincia, frente a una demanda de tipo alimentario, como podría ser el reconocimiento de un haber previsional, a los 3 meses y un día articula la caducidad de instancia, claramente lo que está haciendo es un acto que pone por encima de la justicia el reclamo, el rigor formal, y la Corte, en Paz Ojeda contra provincia, plantea en esa lógica esta cuestión. Entonces, ¿qué recursos tenemos nosotros para terminar este tema? Tenemos el recurso de nulidad. A ver, para terminar el procedimiento de la misma Corte, de la misma Cámara. El recurso de nulidad, el recurso de revisión, el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de casación. La nulidad tiene que ver con la inobservancia de aspectos formales constitutivos del procedimiento. Esto genera que el demandado o el actor planteen que hagan un recurso que plantea la nulidad del actuar de la Cámara. El otro recurso que existe es el recurso de revisión, planteado ante el mismo órgano, es decir, revisen, es una suerte de aclaratoria o reposición, revisen ustedes este tema que para nosotros está mal dictaminado, es el artículo 32. También existe el recurso de inconstitucionalidad provincial. La ley 7055, en su artículo 37, establece que todas las sentencias de las cámaras, de la segunda instancia o de aquellos tribunales de instancia única, pueden ser revisados ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia por recurso de constitucionalidad, que lo que hace el recurso en su artículo 37 y siguientes es una réplica del artículo 14 de la ley 48, cuando establece las 3 causales de recusación: exceso ritual manifiesto, causales de gravedad institucional, y todas las causales que están reguladas en el artículo 37. Finalmente, existe también la posibilidad de un recurso de casación. El recurso de casación en la Cámara, frente a la Cámara, tiene que ver claramente con dos cuestiones. El recurso de casación, que ustedes saben lo que es casar una sentencia, es poner de acuerdo en la misma entidad, con la lógica jurídica y la misma culminación del proceso, de dos sentencias disímiles de órganos similares y de la misma jurisdicción. Uno casa una sentencia cuando encuentra que la Cámara A resuelve no hacer lugar a este tipo de inclusión en una pensión, y la Cámara B hace lugar a este tipo de causaviente. Frente a un causaviente similar, una sala dice que es admisible y otra dice que no es admisible. Frente a esto, lo que tiene que hacer la Cámara es hacer un recurso de casación, es decir, establecer el mismo criterio para ambas cuestiones. La casación la puede hacer la propia Cámara, y si no la hace la Corte, en definitiva, como último tribunal, lo que hace es casar sentencias estableciendo jurisprudencia uniforme. La casación de jurisprudencia significa tener un criterio para la aplicación de los tribunales inferiores de cuál es el criterio de la Corte. ¿Que esto puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. Nosotros tenemos un profesor en la facultad que una vez le preguntaban por qué ha cambiado de posición y nos dijo: estimados alumnos, yo era un estudiante en esa época, mudar, o sea, cambiar es de sabios. Y tenía razón, era el profesor Jorge Monsetti Turrape, a quien le guardo un enorme cariño. Y efectivamente, la casación es eso, la casación es ponerse de acuerdo en el rechazo o inclusive en la inconveniente aplicación de un modo del derecho. Entonces, casar significa esto. Estos son los 4 recursos que ustedes tienen para culminar el procedimiento contencioso administrativo en la provincia de Santa Fe. Creo que con esto podemos dar por finalizado los recursos contenciosos administrativos, tanto en la provincia de Santa Fe. Esto completa la segunda parte la parte final del eje número 5 de nuestra materia. Muchas gracias.